días, el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de febrero del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por su participación. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados sobre el índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de febrero 2023. Esta presentación, como siempre, está dividida en tres grandes tópicos. En el primero hablamos los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, damos una caracterización de la población encuestada para finalmente dar los resultados tanto de la encuesta propiamente como de los índices calculados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, sabemos que a partir del 2017 el directorio del Banco Central del Paraguay autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, a realizar el servicio de relevación y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza de los consumidores. Los resultados se presentan en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones relevantes con que cuentan las autoridades del BCP para la política, para las decisiones de política monetaria. La información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de confianza tanto presente como futura de las personas del hogar y del país. En cuanto a los aspectos metodológicos, en el Paraguay la encuesta se realiza a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años y más. Una vez realizada esta encuesta, el instituto remite los resultados al Banco Central y para su posterior procesamiento, análisis y publicación. La encuesta se realiza a Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Fernando La Mora, Lambaré Limpio y Capiatá, y se realiza los primeros 20 días de cada mes. La encuesta básicamente consta de dos partes. En una primera, como dijimos, habla de una caracterización de la población en donde se dan datos de edad, género y nivel de estudios o educación. Y en una segunda, en donde se hacen las preguntas propias para el cálculo de los diferentes índices, que en adelante llamamos ICC al índice de confianza del consumidor, ISE al índice de situación económica y EE al índice de expectativas económicas. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de los diferentes índices que acabamos de mencionar, son estas que tenemos en pantalla. Específicamente son las primeras 6 que tienen un enfoque más perceptivo y tienen 3 ejes fundamentales que son las personas, el hogar y el país. Y como podemos ver, tienen 3 opciones de respuesta, una optimista, una pesimista y una neutral. Las dos últimas, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, sirven para enriquecer el análisis. Así como dijimos, calculamos el índice de confianza al consumidor, que está compuesto por el índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto de la persona como del hogar y del país. Y el índice de expectativas económicas, que son las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona, del hogar y del país. Para construir estos índices, el de situación, usamos las preguntas 1, 3 y 5, que recién teníamos en pantalla, y para las de expectativas utilizamos las preguntas 2, 4 y 6, que vamos a ir detallando en adelante. En cuanto a la metodología de cálculo, de manera muy breve, podemos decir que existen diferentes metodologías de cálculo. Nosotros usamos el de la Universidad de Michigan. Y lo que se hace es agrupar las respuestas de acuerdo a las diferentes preguntas. Como habíamos dicho, teníamos 3 opciones de pregunta, una optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutral o sin variación. Así agrupamos cada una de las respuestas y dividimos por el total de encuestados y damos una valoración a cada uno de estos grupos. Estas valoraciones van de 0 a 100, así nuestro índice va también de 0 a 100 y aquellos que están, y llamamos al 50 el nivel neutral. Todos los que estén por arriba de 50 están en una zona de optimismo y todos los que están por debajo de 50
llamamos zona de pesimismo. Así, el índice de difusión, que es cada uno de los índices calculados, después de una serie de variaciones matemáticas que si alguien está interesado en ver, la misma se encuentra detallada en la web del Banco Central, pero finalmente la fórmula final es la que tenemos en pantalla, en donde el índice de difusión es 50 por la cantidad de mejor menos la cantidad de peor más 1. Respuestas, por supuesto. En cuanto a las características de la población encuestada, vemos que la misma tiene una misma característica desde que inicia la encuesta, mayoritariamente con mujeres, específicamente en febrero del 2021, el 61% de los encuestados que contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 39% fueron hombres. En cuanto a la edad de los encuestados, también tienen aproximadamente la misma característica. El 40.5% de los encuestados tienen entre 55 años y más, seguido por aquellos que tienen entre 45 y 54 años, que en febrero del 2021 fue el 21% de los encuestados. Casi 21% de los encuestados se encuentran en el rango de 35 a 34 años de edad. Finalmente, no, el 13%, casi el 14%, se encuentra en el rango entre 25 y 34 años y la menor proporción de encuestados que contesta la encuesta se encuentra en el rango de 18 a 24 años, que es alrededor del 4%. Como siempre aclaramos, los encuestadores buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudios, también el mismo presenta más o menos la misma característica. Así, el 33.8% de los encuestados tiene un nivel de educación media entre el primer y el tercer curso, seguido por un 26% de educación superior universitaria. El que menor participación tiene son el 2.5%, que son aquellos que tienen educación superior universitaria. Cuanto a aquellos que no tienen ningún nivel de educación, se encuentra alrededor del 7.7%. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, tenemos los resultados de cada una de las preguntas y el índice calculado a partir de ella. Así, la primera pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se calcula el índice de situación económica personal. Y como vemos, en febrero del 2023 de este año, este índice alcanza el valor de 41, el mismo es inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. En cuanto al índice de expectativas personal, la pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el mismo en febrero del 2023 es de 71.5, también superior al del febrero del 2022, aunque inferior al de enero de este año, y se encuentra en zona de optimismo. En cuanto al índice de situación de los hogares, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? El valor para febrero del 2023 es de 48.6, también superior al del año pasado, aunque inferior al del mes pasado, situándose en zona de pesimismo. En cuanto a las expectativas del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El valor de este índice para febrero del 2023 es de 75.4, también superior al del año pasado, aunque inferior al del mes pasado, manteniéndose en zona de optimismo. En cuanto a la situación económica del país, dice, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? El valor para el 2023, de febrero del 2023 es de 22.9. Es también superior al de febrero de 2022, aunque inferior al de enero de 2023 y se mantiene en zona de pesimismo. En cuanto a las expectativas del país,
vemos que, ¿cree usted, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El valor es de 57.6, superior al del mes pasado, al del año pasado, aunque levemente inferior al del mes pasado, también manteniéndose en zona de optimismo. Ahora vemos cada uno de estos índices, la línea más oscura, es el índice de situación económica global, que engloba tanto la situación económica personal como del hogar y del país. Vemos que cada uno de ellos se encuentra en zona de pesimismo, aunque todos se encuentran en un nivel levemente superior al del mes pasado. En cuanto a las expectativas, también la línea gruesa, la línea azul, es la que engloba las expectativas de cada uno de los tres subíndices, tanto personal como del hogar y del país, y vemos claramente que los mismos, cada uno de ellos se mantiene en zona de optimismo. Y el que mejor desempeño tiene es, como siempre, el hogar. Cada uno de estos dos subíndices forma el índice de confianza global, que es la línea oscura que vemos en pantalla, que también es el promedio de los tres subíndices de confianza, tanto personal del hogar y del país, y vemos que los subíndices, tanto personal como del hogar, se mantienen en zona de optimismo. Solo el índice del país es el que se encuentra en zona de pesimismo, con lo cual el índice de confianza se mantiene claramente en zona de optimismo. En cuanto a las dos últimas preguntas que habíamos dicho que si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, tenemos actualmente, ¿tiene usted posibilidad de ahorrar? Tenemos en pantalla el porcentaje de respuestas afirmativas. Vemos que la misma en febrero del 2022 fue el 22%. Lo que es superior al presentado en el mes pasado, aunque inferior al presentado en febrero del 2022. En cuanto a la compra de bienes durables, se les pregunta si creen que es un buen momento de realizar compras de determinados bienes durables y se les detalla electrodomésticos, casas, autos y motos. Y vemos que en el caso de electrodomésticos se mantienen en relación al mes anterior, aunque disminuye con relación al mes pasado. Tanto casas, autos y motos presentan niveles superiores al del mes pasado y en algunos casos, incluso el del año pasado, o niveles iguales. En pantalla tenemos la evolución de algunos índices, del índice de confianza al consumidor de Chile y de Argentina, más que nada para ver la evolución del comportamiento de los mismos, aclarando que son confeccionados o realizados por diferentes instituciones, en el caso de Chile por la GfK DIMARC y en el caso de la Argentina por la Universidad Torcuato de Itela, siguiendo la misma metodología de la Universidad de Michigan, que es la que nosotros seguimos. Finalmente, hacemos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir y tenemos que en el mes de febrero de 2023 el índice de situación económica que refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un menor nivel con respecto a enero 2023, pero está por encima del índice registrado en febrero 2022, permaneciendo en zona de pesimismo, como habíamos dicho. El índice de expectativas económicas, que refleja la expectativa del consumidor a un año, se ubicó por debajo del valor correspondiente al mes anterior, aunque se posicionó en un nivel superior al del mes de febrero 2022 y sigue manteniéndose en zona de optimismo. El índice de confianza de los consumidores también arrojó un nivel inferior comparado con el índice del mes de enero 2023 y un valor superior al verificado en febrero 2022. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis se observó que el índice de situación económica, tanto personal del hogar como del país, se ubicaron por debajo de los índices registrados en enero 2023, aunque por encima de los valores correspondientes a febrero 2022.
Finalmente, en febrero 2023, el índice de expectativas, tanto desde el punto de vista personal como del hogar y del país, también mostraron menores niveles al compararlos con los verificados al mes anterior, aunque superiores con relación a los exhibidos en febrero 2023. Aquí tenemos en pantalla un breve resumen de los diferentes índices y subíndices y sus respectivas variaciones, tanto desde el punto de vista mensual, acumulado como interanual.